Bien, así que... Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto siempre venir a estas reuniones y en este caso en particular porque vamos a conversar un tema tan interesante que ha ocupado buena parte de mi existencia, como es el desarrollo industrial. Y la oportunidad es muy propicia porque no son muy buenas noticias que tenemos actualmente en la industria. De paso quiero decir que tenemos un problema de información importante. Este año el INTEC tendría que haber hecho el Censo Económico 2014, no tenemos ninguna noticia. No se escucha acá. Más cerca. Más cerca. Más cerca. Vamos a sacarlo de... No, decía que este año el INTEC tendría que haber hecho el Censo Económico 2014 y no hay noticias. Es una lástima porque entre el 2004, que fue el último censo económico, y la actualidad ha habido cambios muy importantes en la industria que nos obligan un poco a movernos un poco a ciegas sobre cómo está el sector. De todos modos, es innegable que dígito más, dígito menos, llevamos más de 20 meses con tasas nulas o negativas de crecimiento industrial. Y ese no es un dato menor, está mostrando que hay cosas que no están funcionando en el sector. Y yo creo que estamos pagando el precio de no haber tenido un plan integral de industrialización. Digamos, como que en la experiencia de nuestro gobierno, desde el punto de vista de la industria, vamos a poder distinguir tres etapas. Una primera etapa que es la inicial, donde lo que ocurre es que el tema de la evaluación, combinado con la decisión del autofinanciamiento por parte de varios sectores de la industria, le dio un impulso inicial muy fuerte al sector, con elevada capacidad ociosa, con mucho ahorro en dólares en poder de los empresarios que se vuelca al proceso industrial, con además una situación en muchos casos de desaparición de las deudas por la especificación. Bueno, un primer arranque que coincidió con una etapa de crecimiento de los precios internacionales de materias primas. Eso termina aproximadamente después del primer canje de la deuda, donde los elementos de estímulo que tiene para esa segunda fase el sector industrial son no solamente la continuidad del efecto expansivo sobre el gasto público que tiene la política del gobierno, sino además la canalización de la renta que genera el sector industrial en buena parte hacia el mercado interno. Y en tercer lugar, la existencia de importantes subsidios para la producción industrial. O sea, fueron dos periodos, el segundo termina aproximadamente en 2012, de expansión, donde parecía innecesario dedicarle tiempo a un plan para el sector, un conjunto de proyectos básicos, cuál es el desafío tecnológico, etc. Ahora, las cosas se empiezan a complicar cuando empieza a desaparecer el superávit externo. Digamos, toda la primera etapa de la economía, no solo para el sector industrial, hasta aproximadamente 2000, sobre todo cuando hay la segunda etapa de la crisis internacional con la caída de Lehman Brothers en 2009, ahí empieza a sentirse el problema de la insuficiencia de recursos en dólares. Y empieza a advertirse el atraso en el desarrollo de determinados sectores de la economía. En el caso de la industria es muy notorio, y eso se verifica, luego vamos a ver los números, en el desequilibrio comercial que tiene la industria, que está reflejando el sesgo del desarrollo industrial que tuvimos en la Argentina, donde creo que hay una situación como de dos mundos diferentes. O sea, los dos mundos que más crecen en el desarrollo industrial de la Argentina en la última década, desde mi punto de vista, es por un lado aquellos donde se produce una innovación tecnológica importante, informática, biotecnología, etcétera, desarrollo de la actividad satelital, entre otros. Y el otro polo es la informalidad, los talleres clandestinos que permiten competir con muy bajos salarios. Le digo que los talleres clandestinos, por ejemplo, insumen el 30% de la producción textil argentina. Entonces, tenemos en el medio una maraña de actividades, algunas muy intensivas en capital, otras muy intensivas en mano de obra, pero que en realidad no llevan a cabo un proceso, podríamos llamarlo, un proceso de una burguesía industrial que invierte fronteras adentro.
Entonces, es un escenario que exige pensar en términos de planificación, donde quizá una de las cosas que aparece, muy notoria, es la reaparición de un tema que en los años 60 era un tema prioritario, en los años 70 y en los 80 empezó a ser dejado de lado, y en los 90 directamente fue a parar al altillo de los objetos inútiles, que es el tema de la solución de importaciones. Entonces, es muy heterogéneo el panorama de la industria, es muy heterogéneo los actores que participan en este proceso, y estamos en una etapa en que estamos pagando en la carne del crecimiento industrial un proceso de desarrollo industrial muy desequilibrado. En ese proceso de desarrollo industrial interactúan actores nacionales con actores extranjeros. En ese proceso es muy importante la participación de la empresa multinacional. O sea, la empresa que el sector o el ramo que marca la conducta del nivel de actividad industrial es el sector automotriz. El sector automotriz es uno de los predilectos en la estrategia multinacional. Esa estrategia multinacional muy raramente coincide con el interés nacional. En este caso, no solamente se presenta, que después lo voy a desarrollar con más detenimiento, lo voy a tratar de graficar, no solamente se presenta las dificultades que implica para el país ser parte del ciclo productivo de un bien, que es el automóvil, combinado con el hecho de que el principal destino de los automóviles en materia de exportación es el Brasil, que está metido en una enorme recesión económica, consecuencia de haber adoptado hace 3 años el modelo neoliberal. Entonces, desde el punto de vista de la industria, estamos en el peor de los mundos, desde el punto de vista. Tenemos baches muy importantes en la cadena productiva, lo cual impacta muy negativamente sobre nuestro saldo comercial. Tenemos la necesidad de subsidios para sostener determinados productos. Tenemos un proceso de acumulación de renta que no necesariamente se vuelca sobre la inversión interna, y tenemos como principal cliente para nuestras exportaciones internacionales una economía que está desde hace 3 años en plena recesión, sin señales de recuperarse. Entonces, hecha esta introducción, vamos a pasar a ver algunos aspectos de cómo está la industria en este momento, y después, en una segunda parte, discutir algunas ideas de cómo se puede salir de esta situación. Que les adelanto, no va a ser una tarea sencilla, no va a ser una tarea de corto plazo, pero va a ser una tarea que ineludiblemente solamente un pensamiento heterodoxo puede llevar a la recuperación de la industria. Lo puede llevar a una forma de participación inteligente del comercio internacional y ser una herramienta central en un modelo de desarrollo con inclusión social. Como les decía, contra todos los pronósticos, empezando por los burbujas locales, el Fondo Monetario y demás, este año la economía argentina, como ustedes pueden ver, estamos asistiendo en las principales variables de la economía una fuerte tendencia a desaceleración. Ha caído el nivel de actividad económica global, ha principalmente desaparecido el superávit comercial, tenemos un fuerte o un notable desequilibrio en las cuentas públicas. En realidad, si no tuviéramos ese desequilibrio en las tasas públicas, que está montado en el aumento del gasto público, tendríamos tasas negativas de crecimiento. O sea, el gobierno no se quedó paralizado frente a las tendencias recesivas, no se quedó paralizado ante la desaparición del superávit comercial. Se dio el gasto público, en la mejor tradición keynesiana, para evitar que la economía se cayera, para evitar que el Producto Bruto desapareciera, para evitar que aumentara el desempleo. No es un desafío menor. Entonces, a nivel del Producto Argentino, en el primer trimestre del año la economía creció un poco más del 1%. Es probable que en el tercer trimestre del año, gracias precisamente a esa política de estimular la demanda, crezca un poco más y pueda terminar el año en torno a 2,5 puntos de crecimiento. Contra 1,5 puntos de caída en el Brasil,
contra un punto de crecimiento en Europa y contra probablemente una recuperación fuerte de la economía americana. Ese es el contexto en el cual se mueve la Argentina. ¿Qué pasó con la industria? Ahí está. Este es el conflicto de la industria. Ustedes advertirán que tenemos un derrumbe que empieza a finales de 2011, básicamente originado en la línea azul, que son los automóviles. O sea, como que la industria automotriz arrastra al conjunto de la industria. Si le sacáramos la industria automotriz, el resto de los sectores que están muy vinculados al mercado interno, que son muy sensibles al gasto público, que son muy sensibles a las mejoras salariales, que son muy sensibles a los planes que tiene el gobierno en materia de asignación por hijo, plan bloquear y demás, se comportaría con tasa positiva. Pero el problema grave que tenemos es el tipo de esquema en el cual está metida la industria automotriz, del cual voy a hablar un poquito más adelante. Si excluyéramos a la automotriz, tendríamos probablemente crecimiento industrial en un mundo donde la industria no crece, en un mundo donde el comercio internacional, que durante los años 90 crecía al 7% anual, ahora crece a menos del 3%. O sea que si el comercio internacional ha caído, tenemos que mirar a nuestras espaldas y fortalecer el mercado interno, porque si no fortalecemos el mercado interno, la industria se cae y arrastra el conjunto de la economía. ¿Entienden? Entonces, estamos en una situación de este tipo donde se combinan problemas estructurales que tiene nuestra economía, que es su baja integración productiva, una propensión a la inversión muy baja de parte de los empresarios, un contexto internacional muy adverso, y un sector que estaba pensando como el que iba a liderar el crecimiento argentino del brazo con la economía del Brasil, que es el ancla que tiene nuestro crecimiento. Por lo tanto, es absolutamente correcta la política de decir, bueno, vamos a tener más gasto público del deseable, porque tenemos que sostener el mercado interno, porque si no es el mercado interno, no hay nada que mantenga activa la economía. Entonces, es curioso, por ejemplo, hago un paréntesis, la reacción de nuestros colegas de la ortodoxia. A principios de los años 2000, cuando la economía crecía, decían, no, es por el viento de cola. Crecen por el viento de cola. Ahora que la economía tenemos el viento en contra, no dicen que la economía está estancada porque ahora tenemos viento en contra, sino porque no hacemos los deberes en materia fiscal, baja de salarios, aumento de impuestos y demás. O sea, se olvidan de, según les convenga, de cuál es el factor que está dominando el comportamiento económico. Yo digo que en buena hora tenemos déficit fiscal, no hay que asombrarse de eso, que en buena hora el Banco Central está al servicio de sostener la economía, porque si no tendríamos tasa de crecimiento fuertemente negativa, 2 o 3 puntos más de desempleo y problemas regionales mucho más graves que los que tenemos ahora, que no son menores. Entonces, la economía es un juego de equilibrios. Uno no puede en esta situación internacional pretender superávit fiscal, crecimiento económico, pleno empleo, no. Estamos en una realidad que es difícil, pero que es preferible meterla dentro de la política del gobierno y no dentro de la política del mercado, porque el mercado nos va a llevar a la desaparición de puestos de trabajo, a la desaparición de la intervención del Estado en la economía, la desaparición de las políticas de subsidios y de retenciones que le permiten financiar todo este enorme esfuerzo de haciendo el sector público en la Argentina. Vean. Ahora, miren lo que pasó con las materias primas, porque lo que estamos viendo de la situación, fíjense, hay una primera B corta, que está acá, que es la soja, evidentemente, que ocurre en enero del 2009, cuando Lehman Brothers, y cuando tuvimos la crisis con la patronal rural. Hay una recuperación muy fuerte posteriormente, y sobre esta recuperación quiero decir que no es porque mejoró el mercado y demás. Esa recuperación se origina en que muchos fondos especulativos toman posiciones en materias primas. O sea, no es el mundo ideal donde están en una cajita los industriales, en otros los banqueros, en otros, pero no. Acá hay unas corrientes que influyen fuertemente.
Cuando cambia la mano, se acentúa la caída, no solo porque cae la demanda de materias primas, debido a que China reduce sus compras, India reduce sus compras, Europa reduce sus compras, sino porque además todos los que estaban especulando sobre este tipo de bienes se pasan a otro bando. Y obviamente, si por ejemplo sube la tasa de la Reserva Federal en Estados Unidos, más se van a pasar y mayor va a ser el derrumbe. O sea que una cosa que estamos pagando es que, quieras o no, la Argentina ha mantenido primarizado su sector externo, como Brasil, como todos, con la ventaja que nosotros no nos endeudamos y los otros sí se endeudaron, por lo cual tienen, además del compromiso productivo, tienen un compromiso financiero externo muy grave. Entonces, nosotros jugamos, bueno, nos primarizamos, pero tenemos un mercado para productos industriales en Brasil que nos va a salvar, nos va a permitir equilibrar las cuentas. Cuando caen las materias primas, las compras de Brasil me compensan las cuentas. Bueno, eso no pasó para nada. Y ahora veamos, en el modelo original, digamos, en el modelo que entra en dificultades en 2010, 2011 y ya se pone complicado en 2012, la Argentina no se endeudaba porque tiene un importante superávit externo, que era la línea azul, son las exportaciones, la colorada las importaciones. Ustedes dirán que tiene que ver esto con la industria, tiene mucho que ver con la industria. Primero porque en la zona de la franja, en que las expos son siempre superiores al del poder, la Argentina se desendeudó, la Argentina podía tener un ritmo de importación de bienes industriales muy importantes, y en tercer lugar tenía un ingreso extraordinario originado en las retenciones a las exportaciones. Tres factores. Nos desendeudamos y eso nos permitió transitar la crisis internacional mucho mejor que los vecinos, que habían tomado deuda en forma abundante. En segundo término, con esa capacidad de pago que habían generado las exportaciones, la industria estuvo en condiciones de importar acero, importar petróleo, importar lo que hiciera falta. O sea, no había un estímulo casi animal a sustituir importaciones. ¿Para qué me voy a abocar a un proceso sustitutivo que siempre es complejo, que siempre es caro, que siempre requiere buscar un socio en el exterior, etcétera, etcétera, que requiere mucha intervención del Estado? Si puedo importar, porque tengo un superávit comercial muy importante. Ahora eso se finí, se acabó. Desde el año 2012 es el último año de gran superávit y ahí empieza a desaparecer. De hecho, este año, en los primeros 4 meses, tenemos un superávit de comercio exterior de aproximadamente 400 millones de dólares, cuando lo normal era tener 3.000 o 4.000. Miren qué cambio. Y miren el esfuerzo que hizo el gobierno para aguantar ese palazo. Porque si uno tiene armado una política que está apoyada, tengo superávit comercial, con eso le pago a los acreedores, no tomo más deuda y tengo plata para importar las máquinas que haga falta, y además tengo un sector agropecuario que me tiene que pagar retenciones, todo funciona, podemos crecer al 6, el 7, el 8%. Eso se finí, se acabó. Ahora tenemos una situación en la que apareció un pariente de esos que nunca uno quiere recibir en casa, que es la famosa restricción externa, de la cual tanto habló la CEPAL, de tanto hablamos en FIDE, de tanto hablamos en todos lados, el tema de la restricción externa. La restricción externa en Argentina se origina en que no hay dólares suficientes para sostener el nivel de actividad y que la capacidad productiva interna no es capaz, no está en potencialidad de atender esa necesidad. Entonces, por las malas o por las buenas, aparece la necesidad de que la industria aporte. Ahora, ¿qué viene ahora? No sé qué pasa. Acá, materias primas. Es que está al revés. Miren el saldo comercial. ¿Por qué precisamos un desarrollo industrial integrado? ¿Por qué precisamos generar exportaciones industriales? ¿Por qué tenemos que estudiar importaciones? Porque teníamos en promedio todos los años un superávit comercial en el primer cuatrimestre de cada año, que los últimos datos que hay para comparar, en torno a los 4.000 millones de dólares, y este año tenemos el 10% de eso, 421 millones de dólares. Entonces, es evidente que no se puede tener la misma visión de la industria con este superávit, en que el problema de la sustitución de importaciones puede ir para largo,
que con esta realidad que es palpable. ¿Por qué tenemos ese desequilibrio? Bueno, en primer lugar, porque el pago de importaciones de energía, en la cual me siento en alguna medida involucrado. Ahora, ahí tenemos un problema. Yo no quiero hablar mucho de IPF porque el estatuto de la compañía me lo impide, pero no puedo dejar de decirle a ustedes que son amigos, que el proyecto de sustituir importaciones de energía no pasa solo por el gobierno, que tiene las usinas hidroeléctricas, las usinas atómicas, los proyectos de energía eólica, etc. Pasa también por las empresas privadas vinculadas con la energía. Mirad un solo ejemplo. YPF está perforando y con éxito en Vaca Muerta. Hay un factor central, me enteré con el paso del tiempo de la industria petrolera, que es el efecto de compartir la experiencia con otras empresas. Eso produce muchas economías externas a las empresas. Pues es un sector totalmente nuevo, con poca experiencia, cada región es diferente. Entonces, si nosotros tuviéramos acá YPF, enfrente Shell, y ahí Exxon y después Petrol en la misma superficie, las empresas compartirían esa experiencia y no repetirían errores en gastos ociosos. Eso no está ocurriendo porque solamente YPF está invirtiendo. YPF es el 35% de la oferta petrolera y es el 50% de la oferta de combustible. El resto es privado. Es una herencia que nos quedó en los 90 que es terrible. Después vamos a ver, cuando hablemos del esquema multinacional, voy a ejemplificar con el caso de los españoles, el YPF, cómo se produce la renta y cómo se apropia y cómo se distribuye. Esperemos ver eso. Pero evidentemente la importación de energía es una cosa que ha pesado fuertemente sobre la balanza comercial. Ahora, al caer el precio internacional del petróleo, como ustedes ven en el primer trimestre de 2015, la última barrita, empieza a bajar esa presión. Pero ahí aparece otro problema, ya que estamos hablando de la energía, que es que el precio del combustible en la Argentina es un precio fijado por el gobierno. Hoy el precio que reciben las compañías del petróleo argentino, que usan ese petróleo, es más alto que el internacional. O sea, tienen que entonces recibir la compensación de que eliminen las retenciones para no perder competitividad, ¿se entiende? O sea, Shell, por ejemplo, una parte del petróleo que usa para producir combustible, se la vende YPF. Pero YPF, el precio que tiene se lo fija la Secretaría de Energía. Es un precio superior al internacional. YPF tiene proyectos que desenvolver, para el cual precisa un precio razonable. Todos los costos de YPF suben y el precio internacional baja. Entonces, ¿qué habría que hacer? Es necesario entonces bajarle las retenciones a las exportaciones Shell. El señor Aranguren, que es uno de los principales opositores del país y miembro del PRO, no comenta en ningún lado que para compensarle la diferencial de precios le han eliminado las retenciones a las exportaciones que le hace de combustible, que es un excelente negocio. Él no exporta petróleo, él exporta naftas, super, por ejemplo, o el equivalente a super. Eso no se dice, no sale en Clarín. Pero eso es otra vez una intervención del Estado para evitar que se caiga la producción de combustible en la Argentina. Porque es preferible alentar la producción local de combustible que importarla, porque para importarla es falta dólares que no tenemos. Así como no se dice que nuestro queridísimo compañero Evo Morales no nos vende gas si no pagamos $10 el millón de BTU curata camión. No, o sea, a la hora de la práctica las cosas son bastante diferentes que la visión teórica de escritorio y demás. Entonces, ese contingente, quieras que no, afecta el desarrollo industrial, porque el otro elemento, además del combustible que le provoca a la Argentina, hay dos elementos que perjudican tremendamente la capacidad de poseer dólares que tiene el Banco Central. Uno es que es el desequilibrio en materia energética, que en gran parte es herencia que hemos recibido de los 90 y del Repsol sobre todo. Y en segundo lugar, el desequilibrio que tiene la industria, que son ahora vamos a ver los cuadros, son muy importantes, más el desequilibrio que genera la Tierra del Fuego, más el hecho que los ojeros retienen. Entonces uno se encuentra, el gobierno se encuentra, quizás yo soy más realista que el discurso oficial, se encuentra con una tenaza. Por un lado, tiene que pagar más cara la energía,
tiene que sostener la producción local, para lo cual la gente dice, ¿cómo? Cae el petróleo en el mundo, pero la nafta estructuralmente, dice, porque tenemos costos locales para nuestra producción. Y por otro lado, los ojeros retienen, con lo cual a partir del 2000 tiene que pagar el desequilibrio de la industria, con lo cual, que es básicamente un desequilibrio de la automotriz, y entonces la utopía de la economía que funcionaba siempre a partir de un gran superávit comercial se pincha. Entonces hay que empezar a pensar cómo se sale de eso. ¿Se puede seguir tomando más deuda? Creo que no. Creo que no, porque es muy caro lo que le pide la Argentina. Desde el punto de vista de preferir pagar esa tasa de interés cara y no pagarle los buitres, es una visión totalmente personal, pero los problemas están. Ahora, miren, no se ven los números que son muy chiquitos, pero este es el desequilibrio de la industria, o sea, lo que la industria exporta menos lo que la industria importa. Y tenemos un récord en el año 2010 de 10.000 millones de dólares de desequilibrio. ¿Dónde se origina? Y se origina básicamente en materiales de transporte, que son los automóviles, pero también en otros sectores. O sea, esto está reflejando la falta de integración que tiene la industria, la fuerte dependencia que tiene de mercados que, si algo, no son transparentes, no son mercados transparentes. Digamos, cuando un teléfono completo traído de China sale más barato en el puerto de Buenos Aires que las partes importadas en Tierra del Fuego, está describiendo situaciones de simetrías muy fuertes entre ambas economías y una fuente de desequilibrio. Bueno, y acá vemos la relación con Brasil. La primera, el Brasil, el 7% de sus importaciones se originan en la Argentina, ¿cierto? Estas son las exportaciones argentinas del Brasil y las exportaciones totales del Brasil, ¿no es cierto? Lo segundo es, o sea, son las exportaciones totales de la Argentina y las exportaciones, a ver si puedo marcarlo para que lo vean más claro. O sea, esta raya, el azul, son las exportaciones totales de la Argentina y estas son las exportaciones al Brasil. Hay una correlación muy alta entre ambas cosas. Por el contrario, ay Dios, mucho vino. Bueno, por el contrario, este es el caso de Brasil. Las exportaciones totales del Brasil son estas que están acá y estas son las exportaciones a la Argentina. Quiero decir con esto que el Brasil, solamente el 7% de sus importaciones se originan en la Argentina. En la Argentina, el 27% de nuestras exportaciones se destinan al Brasil. O sea, hay una fuerte dependencia que no existe en el caso del otro. Que el otro, además, mucho no le entusiasma la relación con la Argentina, seamos sinceros. Porque en Brasil han cambiado mucho las cosas. Brasil se ha orientado mucho hacia el mercado europeo. Brasil tiene negocios con los países emergentes como Rusia, China, Sudáfrica y demás. Está en esa. Sobre todo para los funcionarios de Sao Paulo, la Argentina es un socio menor. Para la Argentina tomó la decisión estratégica de comprometerse seriamente con el Brasil. No es recíproca la relación. Bueno,